Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlos una vez más y continuar con esta nueva serie denominada Consagrándose a la voluntad de Dios, parte 1. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 6, versículo del 1 al 5, descrita en este video. Diremos que la historia va generando diferentes temas. Son eslabones que van formando una cadena de acontecimientos después de haber sido libertado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, con mano poderosa, descifrando el comportamiento del pueblo israelita en la travesía con camino a Canaán, observando la organización, labores de los levitas y de los diferentes medios y sistemas e instrucciones en el aspecto administrativo y sacerdotal, todo este sistema bajo las órdenes de Moisés, y que esta ley debía acatarse por mandato de Dios. Ahora seguimos con un nuevo tema relacionado con el voto nazareo, cuyo corazón estaba disponible a los designios de Dios. Efectivamente, Moisés tenía la honra que su Dios le había comunicado a los planes y propósitos para su pueblo. Para ello debía extender esta información o instrucción para guiar a su pueblo junto a sus líderes, especialmente la administración sacerdotal, logrando la fidelidad a su libertador. Comprometido con el voto nazareno, y uno de estos votos manifestaba abstenerse de ciertas bebidas y alimentos. Uno de ellos era la pasa y el vino. Aunque el vino era una bebida común dentro de la comunidad o en el campamento, con mayor razón en los rituales religiosos. Pero este voto solo era para aquellos que dedicaban su vida a la voluntad de Dios. De manera que todos sus productos de la vid, el nazareo debía abstenerse. Era el compromiso de este voto, que estaba determinado por un tiempo para consagrarse con más fulgor al Señor, manteniendo el largo del cabello, abstenerse de todo tipo de bebida y de alcohol, y especialmente del vino. Este es el tema de esta ley en medio de la peregrinación hasta llegar al río de Jordán, de modo que las instrucciones fueron para dar mejor calidad de consagración. Por tanto, la obediencia y la fidelidad a Jehová o Yahweh era la única forma de mantenerse en la pureza de ambos y dar la entrada en el tabernáculo o tienda de reunión. Hoy el nazareo es un tipo de creyente verdadero o un convertido que se va formando con su fidelidad y santidad a Cristo, logrando mantener la paz en el alma con la presencia del Espíritu Santo, el nuevo sistema del tabernáculo andante lleno de amor, paz, gozo en el corazón. Así que esta proposición de hacer voto, usted lo hace cuando confesó sus pecados y se arrepintió. Por tanto, el tabernáculo andante está disponible para mantener esa santidad, producto de la obra redentora. Para ello es necesario mantener una disciplina y autocontrolarse, entendiendo que la presencia del Espíritu Santo es vital en cada corazón. Es mejor abstenerse para que siga creciendo en lo espiritual y acercándose más a Dios. Como lo dice el texto
que hemos usado de referencia en Daniel capítulo 1, versículo 8, y que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vale esta aclaración para entender este tema a analizar. Continuemos con el título 1 denominado Abstenerse de bebidas fermentadas, basado en el versículo 1 al 3 del tema central consagrándose a la voluntad de Dios, serie 1. Leamos los versículos del 1 al 3 como lo establece este video y dejamos la siguiente referencia para mejor estudio. Jueces capítulo 13 versículo 5, Primera Tesalonicense capítulo 5 versículo del 22 al 23 y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 16. Amados en Cristo, acordémonos que Moisés, el vocero de Dios, desconocía los planes futuros de la expansión del Evangelio de Jesucristo y la forma de la redención. Pero a medida que pasan los cientos de años, la dirección de este nuevo sistema de expansión sacerdotal se establece con la resurrección de Jesucristo, donde Jesús es presentado como el Cordero Pascual, cumpliendo la ley del voto nazareo. Y en medio de una fiesta, también podemos decir, convierte las tinajas de agua en vino para seguir la celebración. Y luego en la última cena, notificando que era necesario beber de ese vino que representaba su sangre y que daría por ellos, cumpliéndose lo dicho al ser llevado como cordero a la cruz del Calvario, y donde Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, el primero lo mejor, lo sano, lo saludable, hoy siendo guiado por el Espíritu Santo bajo la dirección de Dios. Evaluemos a continuación los siguientes versículos, comenzando con el versículo 1, donde encontramos la unidad de Dios con Moisés, en referencia al pueblo de Israel que avanzaba en medio del desierto, escapando de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, era necesario dar a conocer los planes de Dios para enseñar al pueblo israelita. Por tanto, entregar estas instrucciones era un nuevo sistema de esa consagración. Con respecto al versículo 2, Moisés comienza a entregar estas instrucciones, este nuevo sistema de consagración, el voto nazareo, para aquellos israelitas que deseaban consagrarse o dedicarse al Señor, pero en un tiempo definido. Estas personas debían abstenerse de bebidas alcohólicas y dejar crecer su cabello. Era un voto de promesa o un tipo de compromiso con su libertador. Con respecto al versículo 3, los nazareos comienzan a aparecer con toda su normativa, dedicado por un tiempo a Dios en forma voluntaria, absteniéndose de alimento y bebida, especialmente del vino. Este punto es importante destacarlo porque no era una ley, sino una disposición personal de consagración y con todos los requerimientos mencionados. Sin embargo, en la cultura hebrea el vino era parte de sus tradiciones o cultura hebrea, como en celebraciones mencionadas anteriormente, y ocupaba también en los rituales religiosos. Pero la embriaguez de Noé debe ser analizada a pesar que fue considerado justo. Léase en Génesis capítulo 9 versículo 21 para entender los errores y pecados que no se deben imitar, como lo dice en la referencia de Jueces capítulo 13 versículo 5, pues aquí que concebirá y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel. Reflexionemos
este interesante título y lo haremos con el versículo 1. Si meditamos el proceder de esta ley a los tiempos cristianos, diremos que la relación con Dios tiene como fundamento el amor, la santidad y la justicia, donde su palabra siempre nos está hablando para hacer su voluntad y propósito, comenzando con la oración, que es la forma de cada creyente, comunicarse y pedir dirección y sentido. Sobre todo cuando se trata de creyentes como líderes, que están para guiar a su pueblo, y este es el caso de Moisés, como líder y mediador del pueblo, que les comunicaba estas instrucciones al nuevo plan de consagración. Con respecto al versículo 2, el voto nazareo en su principio de la ley fue necesario por el sistema del tabernáculo, no así con el tiempo de la gracia, porque la forma de demostrar el compromiso con el Señor es un deber de cada salvado y genuino y de mantener su diario vivir con conexión hacia Dios. Y por supuesto de deshacerse de los hábitos que pueden entorpecer, adormecer o hacer perder el juicio, como es el consumo de droga y alcohol agregado al jugo o bien el vino. Evite caer en estas adicciones. Es mejor demostrar el amor, el gozo y la bondad por la riqueza de la obra redentora, producto de la fe y el compromiso con el Señor. Además, debemos recordar que el compromiso nazareo tiene un tiempo de duración, pero en el tiempo de la gracia el compromiso es para toda la vida, como debería ser un matrimonio. En este sentido debemos de amar a Dios de corazón y de mantenernos firmes en nuestras convicciones, manteniendo siempre los pasos a pesar de los vientos huracanados. Con respecto al versículo 3, diremos que el vino está establecido en diferentes misiones cristianas. De hecho, hay 3.800 misiones en Chile y está en conjetura lo que es la abstención del vino. Se mantiene un buen porcentaje de ellos como usarlo en aperitivos. En cambio, otras están indefinidas por el no tener en sus artículos de fe la abstinencia de ellos. De hecho, es recomendado, y usted lo puede leer en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, donde dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así es, amigo. Las opiniones son diversas. De hecho, el israelita religioso que no optaba por el voto nazareo podía presentar su ofrenda sin ningún tipo de restricción, porque existía una cultura de disfrutarlo con moderación y responsabilidad. Pero está claro que el abuso excesivo lo puede llevar al estado que experimentó Noé, con las consecuencias desastrosas y que puede afectar al resto de las personas. De modo que la abstención es una disciplina que hay que ejercerla con madurez, evitando caer en placeres, y ayudará a crecer espiritualmente. Léase en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 22 al 23, y que dice: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apliquemos este título en la actualidad. En estos tiempos el creyente verdadero no tiene valor en una misión de hacer un voto nazareo, pero sí mantener la lealtad con su Dios. Sin embargo, todos estamos llamados a controlar nuestros deseos y pasiones. Para ello es necesario mantener una disciplina y autocontrolarse, sobre todo en los ambientes que se prestan para ser irresponsables, entendiendo que la presencia del Espíritu Santo vive en cada corazón que ha confesado su pecado. Por tanto, el tabernáculo andante está disponible para mantener esa santidad, y cada creyente que es el tabernáculo debe ser responsable a los límites de los deseos. Evite las consecuencias. Es mejor abstenerse para que siga creciendo en lo espiritual
y acercarse mejor a Dios. Debemos también manifestar que la Biblia no prohíbe el vino, sino que esta misma abstención es personal, pero queda la proposición que usted use la cordura. Porque si bien es cierto, somos libres en Cristo, pero no es un vale de garantía para hacer lo que nos complazca, sino en ser maduro para vivir en la nueva vida en amor y santidad. Por tanto, en esa libertad que tenemos, cada creyente deberá tener autodominio para mantener la pureza de su alma. Léase en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, y que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Una referencia bíblica que nos permite relacionarnos con este título, abstenerse de bebidas fermentadas, aún en estos tiempos, con el nuevo sistema sacerdotal, para mantener la oportunidad de conectarse con un verdadero creador bajo la presencia del Espíritu Santo, dando un giro en un sentido y magnitud, siempre y cuando el creyente se haya rendido o arrepentido de corazón. Este nuevo sistema, conocido como la estructura de la gracia, sin circuncisión y sacrificio de animales, sin voto de nazareo, sino manteniendo la pureza del alma, que es parte del nuevo tabernáculo, un corazón regenerado y receptor de la presencia del Señor. Y el nuevo sacerdote, salvo, caminante por gracia, para vivir en santidad y mantener la pureza con Cristo, sin perder el juicio, como lo dice esta referencia de nuestro texto áureo, Daniel capítulo 1, versículo 8, y que dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vale esta aclaración para entender este nuevo tema general, denominado consagrándose a la voluntad de Dios, serie 1. Prosigamos con el título 2, denominado abstenerse de los productos que fermenten, basado en el versículo 4. Con este tema central, consagrándose a la voluntad de Dios, serie 1, y dejamos a ustedes la referencia en Levítico capítulo 10, versículo 9, Jueces capítulo 13, versículo 14, y San Lucas capítulo 1, versículo 15. Amigos y amados hermanos en Cristo, la travesía sigue en medio de este desierto, continuando con el vocero Moisés, dirigiendo a su pueblo, y ahora nos enfrentamos con la responsabilidad de cada creyente en ejercicio sacerdotal, como lo fue el voto nazareo, y que amerita una actitud de respeto y reverencia a Dios y a su semejante. Esta postura nos permite evaluar la antigua organización estructurada del pueblo de Israel en relación al nuevo sistema sacerdotal que ahora entraremos en cuestión. El voto nazareo está destinado a los creyentes religiosos que deseaban mantener una vida más consagrada a Dios. Este voto incluía no consumir vino ni ninguna bebida embriagante, aún no cortarse el cabello. Inclúyase de no acercarse a un cadáver. El nazareo tenía un periodo determinado de mantenerse alejado de estos placeres para una buena consagración a Dios. Luego, después de cumplir su periodo o su compromiso, el creyente podía afeitar su cabeza como señal de término de ese compromiso con Dios. Con relación a la abstinencia del vino, prohibía a cualquier creyente que se comprometía con el voto de nazareato consumir cualquier producto que se derive de la uva, desde los granillos del ollejo de la uva. Fue una restricción bastante rigurosa, a la que se debía estar dispuesto a someterse para cumplir este voto. Pero, ¿a qué se debía esta restricción? Para responder debemos considerar el papel del vino en la cultura hebrea. Si bien es cierto, para los israelitas o hebreos el vino era un símbolo de alegría, como el caso de Noé en una segunda arista, este plan
Este plantó su viña después del diluvio y cosechó vino para celebrar y alegrarse por su supervivencia. Es necesario destacar que el nazareo debe abstenerse del vino como una señal de dejar los hábitos del mundo y evitar la exposición a la irresponsabilidad, entendiendo que el exceso podía llevarlo a la embriaguez y a la falta de el mismo control, culminando a la pérdida momentánea de la razón, de modo que es menester o era necesario hacerse un margen para mantener un compromiso con Dios y evitar cometer actos inapropiados. Léase en Levítico capítulo 10, versículo 9, que dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Reflexionemos con respecto a este tema interesante. Cada creyente tendría que evaluar este concepto del nazareo, sabiendo que solo en Israel algunos judíos lo practicaban, pero sí podemos obtener principios valederos, y lo primero es aprender que es necesario consagrarnos o dedicarnos al Señor. Y para eso tiene un costo de renunciar a algunas costumbres de la sociedad o del diario vivir del hombre natural para estar más comprometido con Dios. ¿Está comprometido con su Señor? Estimado amigo, ¿es parte importante de su vida la consagración? Es necesario renunciar, aplazar ciertas actividades para lograr una integridad mayor con su libertador. Es posible que evitemos ocupar el espacio de Dios en vez de estar horas en las redes sociales o demasiada televisión u otras actividades que nos impida estar más cerca de la vida espiritual. Lo segundo es aprender la importancia del autocontrol, debido a que el vino simboliza, si bien es cierto, la alegría, pero en exceso lleva a la embriaguez y la falta de juicio, de modo que en esta vida cotidiana podemos ser tentados y terminar con acciones extremas que nos harán avergonzarnos. Por tanto, no dejemos abrir con demasía las puertas y ventanas de las emociones, porque nos llevarán a perder el equilibrio de la razón. Léase en Jueces capítulo 13, versículo 14, que dice: no tomarás nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Ahora bien, si bien es cierto, debemos aplicar esta hermosa palabra. Lo primero, diremos que el salvo genuino debe aprender a enfrentar eventualidades, usando el autocontrol para su propio cuerpo. Es allí que se debe ser consecuente consigo mismo y por lo demás. Aun si usted es un líder de la familia, o jefe de hogar, o guía, oficial o anciano de una misión, debe existir siempre un compromiso y una moderación para lograr mantener una absoluta relación con el Señor. Es mejor postergar, evitar, alejarse o simplemente rechazar lo que es líquido con alcohol. Confíe y busque siempre la forma de comprometerse con Dios. Si el nazareo era para aquellas personas creyentes y deseaban permanecer agradando a Dios, usted lo puede hacer evitando fiestas o celebraciones donde puede ser tentado. Haga un esfuerzo para su vida espiritual. ¿Lo está haciendo usted? Evite caer en desgracias vergonzosas. Léase en San Lucas capítulo 1 versículo 15, y que dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Concluyendo o finalizando este apreciado tema, diremos que el nuevo creyente genuino, que ha aceptado por fe el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no significa que está libre de pecado. Será tentado por los mismos humanos que viven una vida carnal, producto de la naturaleza contaminada por el veneno de la serpiente antigua. Estará expuesto a ser tentado en su trabajo, en su vecindario, pero manténgase en oración, congréguese, para no ser rebelde a los mandamientos de Dios. Lo invitamos a nuestro ministerio MEN 9322. Pida integración, escríbanos. No se conforme por tener testimonio de un salvado genuino o con el traje de un salvado, que es el pensamiento de los creyentes.
evite las confusiones o aléjese del pensamiento del engaño. Cuídese aún en las congregaciones que usan el licor para pervertir la vida espiritual con estos creyentes aparentes o poseer un sacerdote liviano o carnal. Sálguese de ese sistema corrupto que inducen al engaño o a la maldad. Arranque de ese lugar. Hoy, por medio de la dispensación del Evangelio, la obra redentora por la gracia, el nuevo camino de fe envuelto con amor, el salvo genuino deberá siempre confiar en su Salvador para mantener su vida espiritual activa y mantener una visión con sabiduría y enfrentar este tipo de aspereza como diferentes desafíos, demostrando sus convicciones y la determinación de hacer lo correcto. En el caso de Daniel, 600 años antes de Cristo, cuando Jerusalén fue invadido por el rey babilonio Nabucodonosor, llevando a un gran número de israelitas. Dentro de ese número iba Daniel, era uno de ellos. Pero este joven propuso no contaminarse con los alimentos y las bebidas del rey, y que estaba prohibido por la ley mosaica. Tal decisión demostró su firme resolución por su misma fe en Dios y además de su propia identidad con su pueblo, su cultura, a pesar que estaba bajo otra nación enfrentando la incomodidad social. Fue la decisión de no ceder, prefirió hacer la voluntad de su Creador. ¿Lo está haciendo usted? Le aconsejo, amigo y creyente, que lo haga. Cuídese de enfrentar esa tentación. Confíe en su libertador. Una vez más, es necesario vencer el gusto de esta carne. Dependa de Dios. Busque un sacerdote de verdad, sabiendo que Jesucristo es la mejor opción. Léase el texto áureo en Daniel capítulo 1, versículo 8, y que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvide compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, men9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy un